Durante décadas, el fútbol mexicano ha vivido atrapado en un dilema que ahoga su verdadero potencial deportivo: la comodidad económica frente a la mediocridad competitiva. México se ha acostumbrado a dominar, padecer y comercializar en una zona geográfica que le garantiza ingresos millonarios, estadios llenos en Estados Unidos y boletos asegurados a las Copas del Mundo. Pero que a nivel de desarrollo sobre el césped lo ha estancado en un techo de cristal insuperable. Sin embargo, en los pasillos de la Federación Mexicana de Fútbol y en los altos mandos del deporte azteca, una idea radical ha dejado de ser una utopía para convertirse en un debate formal de escritorio: abandonar definitivamente la CONCACAF para mudarse a la CONMEBOL. La necesidad de competir semana a semana contra potencias como Brasil, Argentina, Uruguay o Colombia es la única vía real para que el Tri dé el salto de calidad que lleva buscando por más de medio siglo. Es una locura impracticable, o quizás un movimiento geopolítico sustentado en la historia del fútbol internacional. Para aquellos escépticos que aseguran que una selección no puede mudarse de confederación continental, la historia del fútbol guarda un antecedente claro, oficial y avalado por el máximo organismo del balompié mundial: el caso de Australia. A principios de los años 2000, los zoqueros dominaban la Confederación de Oceanía, OFC, a placer. Goleaban a rivales aficionados por marcadores abrumadores como 22-0 o 31-0. Pero al llegar a los repechajes internacionales contra selecciones sudamericanas o europeas, quedaban eliminados por la falta de ritmo competitivo. Cansados de ese techo, en el 2005, Australia gestionó un movimiento histórico: solicitar su salida de Oceanía e integrarse a la Confederación Asiática, AFC. FIFA lo aprobó, la AFC lo recibió y el resultado fue categórico. Australia elevó su nivel deportivo, se volvió un habitante fijo de las Copas del Mundo y ganó la Copa Asiática en el 2015. El precedente legal y político existe, pero para que México replique el efecto Australia y desembarque en la CONMEBOL, existe una hoja de ruta estricta compuesta por 3 pasos clave e innegociables. Llegamos al primer paso del proceso y, sin duda, al filtro más sangriento y complejo de toda la ecuación: que México presente la renuncia formal ante la CONCACAF y que ésta sea aprobada por su comité directivo. Aquí es donde el aspecto deportivo choca de frente con la cruda realidad del negocio. Para la CONCACAF, la selección mexicana no es un afiliado más, es el pulmón financiero, la gallina de los huevos de oro y el motor comercial de la región. Sin el Tri llenando estadios en Dallas, Los Ángeles o Chicago durante la Copa Oro, y sin las audiencias televisivas de México y la comunidad hispana en Estados Unidos, la estructura económica de la CONCACAF colapsaría de inmediato. Por esta razón, la respuesta natural de los directivos de la zona ante una carta de renuncia sería un no rotundo e inmediato. Votar a favor de la salida de México sería, para las federaciones del Caribe y Centroamérica, firmar su propio suicidio financiero. ¿Cómo se destraba entonces este nudo gordiano? La única fuerza en el planeta capaz de doblegar la resistencia de la CONCACAF tiene nombre y apellido: Gianni Infantino y la FIFA. Para que el paso número 1 concrete, la Federación Mexicana de Fútbol tendría que negociar al más alto nivel político en Zúrich. La FIFA tendría que ejercer una presión diplomática brutal sobre la CONCACAF, convenciéndolos de que la salida de México puede compensarse con fondos de desarrollo global o reestructuraciones comerciales. Si Infantino entiende que tener a un país de 130 millones de habitantes compitiendo en el máximo nivel sudamericano beneficia el producto global del fútbol y eleva las audiencias mundiales de las eliminatorias de CONMEBOL, la FIFA podría torcer el brazo de la directiva regional para otorgar el aval de salida. Sin la venia de Zúrich, el sueño mexicano se ahoga en el primer trámite, asumiendo que la FIFA destrabe el candado de la CONCACAF.
entramos de lleno al paso 2, la petición formal de la FMF ante la CONMEBOL para ser recibida como miembro de pleno derecho. Desde el punto de vista deportivo, este paso representaría el cambio de paradigma más drástico en la historia del deporte azteca. Pasar de jugar eliminatorias contra rivales de la zona a disputar boletos mundialistas en la Bombonera, el Maracaná, el Estadio Centenario o la altitud extrema de La Paz, para México solicitar el ingreso de la CONMEBOL no sería ir a pedir un favor, sería presentar un proyecto donde la selección mexicana acepta someterse al escrutinio del fútbol más duro, apasionado y exigente del planeta. La FMF tendría que enviar una carpeta de postulación que garantice no solo el compromiso de su selección mayor, sino la integración total de sus clubes a la Copa Libertadores y Sudamericana, así como de sus categorías juveniles. ¿Y qué gana la CONMEBOL al recibir la Carta de México? A diferencia de la CONCACAF, que perdería todo, Sudamérica ganaría una inyección de capital sin precedentes. La CONMEBOL es una confederación de un nivel futbolístico descomunal, dueña de los campeones del mundo, pero que históricamente ha estado a años luz de los ingresos publicitarios que maneja el fútbol europeo o la propia CONCACAF. La incorporación formal de México significaría, para el fútbol sudamericano, el acceso directo al mercado hispano de Estados Unidos, derechos de televisión cotizados en miles de millones de dólares y patrocinios de marcas globales que hoy solo miran hacia el norte del continente. Para Alejandro Domínguez y la directiva de Luque, Paraguay, la solicitud de México sería vista como un cheque de oro que complementaría a la perfección la calidad técnica de sus torneos. Llegamos al desembarco final, el filtro definitivo donde la diplomacia deportiva se decide voto a voto. El paso 3, la aprobación por mayoría en el Congreso de la CONMEBOL por parte de las 10 federaciones socias. En la CONMEBOL no manda una sola persona, mandan las 10 federaciones tradicionales. Para que México sea aceptado como el miembro número 11 de la Confederación Sudamericana, se requiere la votación afirmativa del bloque continental. Y aquí la política se divide entre dos visiones muy claras, la economía y la deportiva. Por un lado, federaciones con presupuestos ajustados como Bolivia, Venezuela, Ecuador o Perú verían con excelentes ojos el ingreso de México. La venta centralizada de derechos de televisión para unas eliminatorias que incluyan al Tri significaría un incremento sustancial en el dinero que recibe cada país socio. Por el otro lado, la resistencia podría surgir en el aspecto puramente deportivo. Agregar a un competidor con la infraestructura, la economía y los recursos de México en unas eliminatorias sudamericanas significaría restar medio boleto o apretar aún más la lucha por clasificar al Mundial para selecciones de rango medio. Países que pelean los últimos cupos sudamericanos podrían ver a México como una amenaza directa a sus aspiraciones mundialistas. México tendría que hacer un trabajo de cabildeo impecable, ofreciendo garantías de inversión y formatos de torneo atractivos para asegurar al menos 7 de los 10 votos en la mesa de Luque. El camino está trazado y los antecedentes jurídicos existen. El efecto Australia demostró al planeta entero que cuando una nación entiende que su entorno geográfico asfixia su crecimiento deportivo, romper las cadenas continentales no solo es posible, sino necesario. Para México, activar estos 3 pasos clave: la liberación de la CONCACAF, impulsada por la FIFA, la solicitud formal a la CONMEBOL y la victoria en la votación con los 10 socios del sur, requiere valentía política, requiere estar dispuestos a perder la comodidad de las victorias fáciles y aceptar las derrotas dolorosas que exige el aprendizaje en el fútbol de élite. Mudar de confederación significa cambiar de zona de confort por la zona de desarrollo. Pasar de ser la cabeza de ratón en el norte a pelear con los leones en el sur. Esa es la única factura que pagará el boleto del fútbol mexicano hacia la verdadera grandeza internacional. Pero la postura más importante sobre este debate histórico es la tuya, que vives la pasión de la selección día a día. ¿Crees que México deba arriesgar la comodidad financiera de la CONCACAF y dar el salto definitivo a las eliminatorias de la CONMEBOL? ¿Consideras que la FIFA e Infantino deberían invertir para permitir este cambio histórico? Quiero ver tu opinión fundamentada en la caja de comentarios. Te leemos.